muchos emprendimientos o empresas de colegas que yo he visto no fracasan porque el negocio no les esté dando, fracasan porque se pelearon los socios, ¿no? Sí, se murió antes que los papás, la esposa y los hijos, pues se quedaron sin esos bienes que el papá o el doctor había generado para su familia. Me gusta decir que somos como los médicos internistas, le atoramos y le sabemos a todo, y aquello que no seamos especialistas, pues nos acercamos del especialista. Contador, incluso marketing, ¿no? A ver, pues cómo lo vamos a vender, cómo lo vamos a hacer. Y ya conforme vas avanzando y el negocio va avanzando, te das cuenta que lo legal posiblemente también debió estar ahí. El derecho preventivo es mucho más económico que el derecho correctivo. Cuando ya traes la bronca encima, la primera opción que les dicen, oye, yo te lo voy a resolver, pues lo agarran, ¿no? Y no necesariamente es el mejor abogado en estudio, experiencia y relaciones hacen un buen abogado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Neófitos, el podcast donde descubres que para ser un experto es necesario ser un neófito. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Neófitos Podcast. Ya estamos de regreso. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el abogado Luis Alberto, socio fundador de Guevara Ramos. Bienvenido. ¿Cómo está, abogado? Gracias, Edgar. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Con el gusto de estar también contigo, No, tocayo. Pues un lujo, la verdad, la parte de la familia Neorema ahí nos ha tocado trabajar tus servicios y seguramente este año también vamos a estar muy pegados contigo con los proyectos que se puedan venir para Neorema, ¿no? Por favor. Va a ser una charla de mucho valor para todos los empresarios y emprendedores, pues ahora sí que para que se pongan al día con el tema legal, ¿no? Sí. Vamos iniciando pues ya con la charla, ¿no? Este podcast es un bracito de nuestra agencia de creación de contenido Neorema y nos gusta a nosotros mucho el tema de la creatividad. Sí. Por eso iniciamos con esto. Si te pudieras definir en un eslogan, ¿cuál sería y por qué? Bueno, para definirte en un eslogan como abogado, pues primero tendrías que solucionar aquello que decides tomar como caso, ¿no? ¿Y cómo lo solucionas? Pues con experiencia, con estudio y con relaciones, ¿no? Okay. Entonces, definámoslo de esta manera. Estudio, experiencia y relaciones hacen un buen abogado. Perfecto. Excelente, muy bien. Sí, pues toda esta parte del estudio, las relaciones, sin duda, digo que aplica casi a cualquier profesión, pero creo que en el tema de la abogacía es importante. Nos gustaría empezar justamente con el tema del estudio, Luis. Nos gustaría desmenuzar un poquito un abogado con amplia experiencia, un abogado con la abogacía en la sangre, de tercera generación. Cuéntanos un poquito de tu formación, cómo se fue dando desde... Creo que también es un tema de vocación. Sí. ¿En qué momento surge a pesar de la influencia? Cuéntanos un poquito, inicio. Gracias, tocayo. Sí, mira, a ver, es importante aquí hacerles ver que de kinder a prepa fue una educación laica en el Colegio Alemán de Guadalajara. Eso te hace pues, ser abierto de mente a todos los pensamientos. Luego se hace el momento de salir de la prepa y con estas ganas de descubrir el mundo, pues sales a vivirlo y te vas un año a Londres a vivir esta experiencia de mojado, de buscar chamba, de ir a tocar las puertas, de cierta manera humilde y arrodillarte y tocar y decir, pues tienes un trabajo para mí y pues, te decían que no, ibas a la otra. Y hasta que encontré chamba, me eché un año allá de mojado, chambeando, y le di la vuelta al mundo, regresé. Perdón, tocayo, ¿chamba Sí. de abogacía No, o chamba de chef, garrotero, de lo que me dieran chamba. Pues no, Claro. yo iba con una expectativa muy alta. de Querías ganar. llegar y comerte el mundo Sí, en Londres. no, pues, es mi el que estaba oportunidad. allá decía, no, yo gano 500 libras a la semana, y pues uno iba con esa expectativa, y cuando llegas allá y te das cuenta que los sueldos pues no era lo que te prometieron, Sí. pues te haces el difícil, ¿no? Sí, claro. Claro. Hasta que pues se me acabó la platita que llevaba y pues a lo que me dieran y me puse a chambear. Ahorré, le di la vuelta al mundo, regresé, me metí a estudiar un año de mercadotecnia en el ITESO. Ok. Órale. Y resulta ser que pues lo que más me gustaba o que encontraba la pasión eran las clases de derecho, y decido decirle a mi papá, abogado y notario, que pues me había equivocado, ¿no? Otra vez ahí el cachorro se equivocó y pues nos cambiamos a derecho. Uh-huh. Y ahí encuentro mi vocación, mi destino, y
Me voy al ITESO también con filosofía jesuita, me vuelve a impactar esta filosofía jesuita de libertad de pensamiento, pero también de apoyo y de ayuda al que más lo necesita y al que menos tiene. Y termino pues en las maestrías en la UP, ¿no? De acuerdo. Ahí eso es básicamente mi formación y cómo funciona mi cabeza, ¿no? Entonces, los jesuitas y luego también la obra de Dios con la UP, pues es una, creo yo, interesante mezcla de Sí, contrastante, cultura, ¿no? Así Bastante contrastante. ¿Qué es lo que te llamaba la atención de mercadotecnia? O sea, ¿cómo vas ese brinco de... Venías por una trayectoria a lo mejor pues legal de Sí. tercera generación de abogados y dices, oye, yo voy a ser mercadólogo? Pues precisamente cuando eres chamaco y pues eres un poquito, pues vas en contra de lo establecido, pues dices, es que todos son abogados, ¿no? Y otro abogado más en la familia de los Ramos, pues ya, ¿para qué quiero otro, no? Yo quiero ser distinto, yo soy más creativo y quiero hacer otra cosa que no sea la abogacía, y eso me llevó a la mercadotecnia. No voy a hablar más de mercadotecnia, pero pues sales experto en muchas cosas y a la vez en nada. Entonces, Sí. Por eso brinqué a la abogacía, porque era lo que más me gustaba, ¿no? Claro. Muy bien. Me gustaría empezar la plática también platicando un poco sobre el tema de derecho. Creo que solemos recurrir a un abogado cuando estamos en problemas, ¿no? Suele Sí. ser como de, oye, pues ya me demandaron, ya tengo un problema con un colaborador, con mi jefe, con quien sea. Pero platiquemos un poco sobre el derecho preventivo y cómo, pues ahora sí que estructurar un negocio y todo desde el inicio antes de Sí. tener un problema. Platícanos. A ver, aquí es importante que ustedes sepan que el negocio, más bien el derecho preventivo es mucho más económico que el derecho correctivo, ¿no? Porque Claro. cuando ya traes la bronca encima, pues también los clientes a veces se sienten más acorralados y la primera opción que les dicen, oye, yo te lo voy a resolver, pues lo agarran, ¿no? Y no necesariamente es el mejor abogado. Entonces, en lo preventivo y específicamente en lo corporativo, pues están estos acuerdos entre socios, ¿no? Pongamos el ejemplo Aniorema, ¿no? Sí. Entonces, ustedes tienen un acuerdo y lo bajan a papel y dicen, pues yo voy a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, yo voy a cobrar, tú vas a administrar, tú vas a ser el director de la firma. Y también según pues la cachucha que traigas, ¿no? No es lo mismo un abogado que un médico, que un mercadólogo. Claro. Y entonces ahí empiezas a crear las figuras necesarias jurídicas para precisamente construir pues este vehículo, ¿no? Puede ser desde persona física como con actividad empresarial, o puede ser bajo la figura de reciclo. También los doctores, luego las sociedades civiles les funcionan, las asociaciones civiles. Entonces, va mucho enfocado a la persona y al giro, lo que yo te voy a recomendar, cómo te constituyas y cómo lleves a cabo, pues básicamente, tus actividades o tu objeto social, ¿no? Está bien interesante el tema de derecho preventivo porque en la incubación o en la formación de emprendimientos, pues es muy común, pues nos pasa, ¿no? Trabajar con incluso algunos clientes, algunas empresas. Ya estás la cabeza contador, ya estás la cabeza a incluso marketing, ¿no? A ver, pues cómo lo vamos a vender, cómo lo vamos a hacer. Y ya conforme vas avanzando y el negocio va avanzando, te das cuenta que lo legal posiblemente también debió estar ahí desde el inicio y toma una relevancia muy importante. Y pues bueno, ya cuando surge algún problema es cuando a lo mejor sí pues toma más relevancia este tema. Me gustaría, Tocayo, como para tener algunos ejemplos, que nos contaras algún caso específico, muy específicamente a lo mejor en temas empresariales, Sí. problemas, ¿no? Que son comunes, que son los más comunes en emprendimientos o en pequeñas empresas. Sí, mira, hace básicamente 20 años yo empecé con un caso muy relevante a participar aquí en el estado de Jalisco. Se peleaban hermanos contra hermanas en una tequilera que me gustaría no nombrar, pero fue un caso renombrado. Y bueno, pues empezaron a pelear los hermanos contra las hermanas y se acabaron la empresa. Duró el litigio básicamente más de 10 años. Yo estaba chamaco. 10 años. 10 años el litigio de estarse dando pues con todo, ¿no? Los hermanos y las hermanas. Pues ahí la realidad que quien más ganó fueron los abogados, ¿no? Que se vieron chamba 10 años. La familia se quebrantó, el negocio siguió porque fue vendido,
Pero bueno, todo eso se pudo haber solucionado con unos estatutos que estuvieran más claros, con un convenio entre accionistas. Estamos muy acostumbrados en Guadalajara y en México, pues un gran porcentaje son empresas familiares, pues, ¿no? Y entonces esa institucionalización cuesta trabajo, ¿no? Porque luego los perfiles son, pues es que el hijo va para director y no necesariamente tiene todas las capacidades, pero ¿qué se recomienda ahí? Pues un código de empresa, ¿no? De cómo van a escalar y cómo van a hacer esto, ¿no? Entonces, a partir de eso, los conflictos entre accionistas con el que yo inicio, que es de una tequilera, pues es algo que yo sentí que era lo mío, ¿no? Asesorar a pues aquellos negocios que ya están establecidos, poniéndoles reglas claras, y pues también cuando se vienen los litigios, pues también se pone interesante ahí el asunto, ¿no? Tú también trabajas entonces toda la parte de estructura, digamos, de institucionalización. Así es. Que es parte importante, ¿no? Sí, y dentro de este derecho preventivo del cual estábamos hablando, Edgar, pues también pues este análisis o due diligence que estuvimos viendo la vez pasada, que nos hicieron favor de estar con nosotros, pues un due diligence es como esta radiografía de cómo se encuentra el negocio, que hacemos muchas veces. Oye, pues te emito una opinión, me das los papeles y en base a esa opinión empezamos a construir lo que te hace falta, ¿no? ¿Cuáles son los básicos para un emprendedor, ¿no? Ya tiene pues su negocio más o menos establecido, está generando ventas. Nos ha tocado historias de terror de clientes que llegan y no tenían cosas básicas como un registro de marca y terminan peleándose con un colaborador porque les robó la marca. O sea, yo estoy empezando mi empresa, a lo mejor por desconocimiento no me he acercado a un abogado. ¿Qué le debo pedir a mi abogado para yo iniciar formalmente, ¿no? Sí, aquí básicamente sería, oye, ¿vas tú solo o vas con socios? ¿No? Esa sería la primera pregunta. Entonces, oye, pues voy con socios, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué va a hacer cada quien? Normalmente hay una ficción jurídica de protección patrimonial en las sociedades anónimas. Eso significa que constituyes un patrimonio distinto de aquel que tiene la persona física, y entonces pues es una protección hacia la persona física, ¿no? Hoy constituye una persona moral, una SA, pero luego vienen los factores fiscales. Oye, me va a entrar el dinero y entonces pues tengo que pagar los impuestos. Sí. Entonces, oye, pues a lo mejor mígrate a una sociedad civil que tributa por flujos y no por facturación, ¿no? Entonces, o métete como reciclo, o ¿sabes qué? Una AC. Entonces, pues lo primero sería, ¿cuál va a ser el giro de tu negocio? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cómo vas a cobrar? Ya estás dado de alta, ya tienes un RFC, ya tienes una marca registrada. Oye, pues va a llegar el socio capitalista. Bueno, pues entonces vamos al vehículo que más les acomode desde lo fiscal, pero teniendo estos estatutos y estos convenios entre accionistas muy claros, ¿no? Eso sería como la primera radiografía o en la plática que tú y yo tendríamos a efecto de decirte por dónde irte, ¿no? Ok, y ya después vendría la parte pues ya interna, ¿no? A lo mejor de los contratos con colaboradores, los contratos con clientes, toda esta parte. El tema sindical, por ejemplo, nos gusta mucho atender inmobiliarias, y las inmobiliarias o desarrolladoras inmobiliarios pues tienen muchas necesidades jurídicas, tienen necesidades ambientales, tienen necesidades urbanas, tienen necesidades corporativas, tienen necesidades fiscales, fideicomisos. Entonces, el abogado de empresa, como en Guevara Ramos Abogados, nos gusta decir que somos como los médicos internistas, ¿no? O sea, que pues, le atoramos y le sabemos a todo, y aquello que no seamos especialistas, pues nos acercamos del especialista, pero nosotros llevamos esa guía y ese control pues, del negocio, acompañando precisamente al empresario, al emprendedor, pues para que no lleguen estos casos de terror, ¿no? Oye, me robaron la marca. Y pues también los defendemos, ¿no? O sea, el primer uso, ahí también podemos hacer esta defensa legal, pero otra vez es mejor el derecho preventivo que el correctivo, y es mejor porque es más barato. Sí, claro. Sí. Ahí como en la pópula, en la sociedad se menciona mucho que al final de cuentas lo que te diga un doctor, un mecánico y un abogado, pues le vas a terminar creyendo, ¿no? Cuéntanos un poquito, Luis, me gustaría conocer desde tu perspectiva cuáles son los básicos que debería tener un abogado o en qué nos deberíamos de fijar para no cometer el error de elegir un abogado que a lo mejor no tenga tanta preparación
o incluso no esté certificado, no cuente con las credenciales y que a final de cuentas, pues tú vas a terminar confiando en lo que te dice, como dices, pues a final de cuentas, si tú me dices que tú me lo arreglas, pues me voy con el primero, a lo mejor ya con el problema encima. Sí. Entonces, ¿qué debe de fijarse un emprendedor, un empresario, un médico para elegir a su abogado? Mira, ahora es con tanta tecnología y con las redes y la inteligencia artificial, pues creo yo que puedes rápidamente saber de la trayectoria y de la reputación de un abogado. Sin duda, utilízalo para revisar esa reputación, ese historial y ese currículum. Y mucho funciona también en el boca a boca, ¿no? O sea, oye, pues a mí me resolvió este tema fulano de tal, y pues si tiene la misma necesidad, pues quieres el mismo abogado porque ya resolvió ese tema, ¿no? Claro. Entonces, analiza cuál es su currículum. También alguna vez nos pasó ahí en las oficinas donde estamos, oye, y todavía no teníamos la página, todavía no empezábamos con este tema de redes, y nos dijo, ¿y tu página? Y le dije, no, pues todavía no la sacamos, ¿no? Y probablemente fue uno de los factores por los que no nos contrató. Sí, ¿no? sí ocurre. Crear una reputación digital también es importante, ¿no? Todos buscan, pues ahora, Grok, ChatGPT, Google, hay tantas herramientas para cerciorarte de su reputación y sobre todo de su experiencia, ¿no? Claro. Esta parte ahorita que mencionas la inteligencia artificial, ¿cómo viene a revolucionar el mundo de la abogacía, no? Creo que puede ser una herramienta o es un peligro. ¿Cómo lo consideras tú? Mira, cuando yo supe precisamente de este tema de la inteligencia artificial, era un cliente, ¿no? Y me dijo, ¿ya conoces ChatGPT? Échale unas preguntitas y luego pregúntate si ustedes van a desaparecer. Sí. ¿No? Y yo creo que no vamos a desaparecer porque nosotros ejecutamos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, mientras no ejecute, los abogados que ejecutamos y que nos acercamos luego con el secretario, con el juez, con la autoridad y que hacemos que las cosas sucedan, pues la inteligencia artificial es solamente una herramienta más. A mí me gusta hacer este símil de, oye, pues cuando tú estabas en la primaria, ibas a la biblioteca y buscabas la enciclopedia y pues de la A a la Z y ahí encontrabas la respuesta. Luego vino el internet, pues lo buscabas en el internet y ahora llegó la inteligencia artificial. Sin duda es una herramienta muy útil. Sí. Les doy un claro ejemplo. Cuando ustedes nos hacen favor de mandar un guión, yo lo meto a la inteligencia artificial y yo tengo mi inteligencia artificial ya programada y diciéndole, yo soy un abogado que tiene tantas maestrías, que soy fulano, y dame la respuesta y, o mejóralo, opina. Entonces, pues básicamente es una herramienta. No vamos a desaparecer los abogados que ejecutamos. Sin duda, siguen siendo relaciones de humanos, ¿no? Al final estamos arreglando conflictos de humanos que la tecnología... Creo que lo que ayuda bastante pues, es la memoria, ¿no? Que a lo mejor la memoria de una persona pues, sería imposible que te aprendas toda la Constitución. Sí. Y pues puede ser un recurso que te apoye, ¿no? Pero ¿sabes cómo sí lo utilizamos mucho, estimado Edgar? Ajá. Que, por ejemplo, antes tenías un pasante, ¿no? Sí. Y le decías al pasante, oye, hazme una investigación de este tema para que cuando yo regrese de andar en la calle, pues me des tu opinión, ¿no? Sí. Y entonces ahora... pues me toma 5 minutos decirle, dame una opinión de este tema, y entonces yo ya puedo llegar más informado sin tenerle que decir al pasante, oigan, pasantes, pues échenle ganitas y utilicen esas herramientas. También mi equipo es, o sea, pásalo por la inteligencia artificial por si algo se nos barrió. Sí. Sabemos que también la inteligencia artificial alucina. Sí, claro. ¿No? Entonces, eso significa que no le podemos confiar. O te da por tu lado también. Sí. Yo creo que aquí está la clave, ¿no? Mencionas, para mí son esos dos puntos. El tema de que no puedes pensar que tienes la razón. O sea, es una herramienta de rebote, es una herramienta de consulta, muy similar como es el Internet. Y la otra es el tema, mencionábamos, o sea, el tema humano, pues el tema de la presencia, ¿no? O sea, a final de cuentas... un abogado muchas veces cuando concilia, cuando litigia, o sea, realmente su presencia, su comunicación, su conocimiento ya aplicado a la hora de poner en el centro un tema que se está debatiendo entre dos partes, es importantísimo. O sea, a final de cuentas es algo que desde mi perspectiva no nos va a tocar ver
que la inteligencia No, y artificial aparte el pueda. tema de los acuerdos, ¿no? O sea, no siempre los conflictos se arreglan con lo que dicta la ley, sino se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Claro. Entonces creo que pues un abogado funge como esta autoridad, pues, ¿cómo se diría? Sí, de acompañar Sí, a las partes de para acompañamiento llegar de las partes. al mejor arreglo. Sí, porque Correcto. pues si te pasas nomás por la ley, pues la ley es muy clara, entonces es esto o esto, y a veces no siempre es lo que les conviene o lo más justo para los dos, ¿no? Sí, sin duda nos apoya también en interpretaciones, ¿no? O sea, Claro. cuando le dices, oye, conviértete en fulano de tal y dame una opinión Ujú. de este tema, pues qué padre, ¿no? Sí, leía una frase que me llamó mucho la atención, me gustaría conectarlo con el tema de la abogacía, que era una buena negociación es cuando todas las partes obtienen más de lo que esperaban, ¿no? Sí. Entonces, esa parte, pues se me hace muy interesante porque a final de cuentas como abogado también no te toca solo conocer la ley, sino ir más a la profundidad de lo que es la ética, de lo que es los valores, incluso de lo que pudiera ser la filosofía o la antropología humana, ¿no? Ujú. Cuéntanos un poquito, Tocayo, desde tu perspectiva, cómo aplicar esta formación, digamos, que va más allá de la abogacía, o si en la carrera se implementa el bien y el mal, ¿no? Esta idea desde La moralidad en... desde el que existe desde que existe el hombre. Sí, alguna vez nos tocó también estar en la academia. En el ITESO dimos pues dentro de la maestría de Derecho, un programa que se llamaba Deontología Jurídica. Deontología jurídica es el deber ser. Ok. El deber ser del derecho. Ujú. Y entonces ahí precisamente hablabas de estos temas morales, del bien y del mal. Y sí, también lo reforcé en la UP. Ujú. También es algo que la UP pues se esmera en dejar esta semillita ahí en los abogados del bien hacer o del deber ser del derecho. Y también pues hay libros que te llevan también a eso, ¿no? O sea, la humildad ahora sí que del patrón, creo que así se llamaba el último libro del fundador del IPADE, ¿no? Ujú. Entonces sí te lo ponen ahí, sabemos que el sistema hay que remar con él, hay que entenderlo, Ujú. hay que saber cómo funcionan las instituciones y en base a ello pues dar resultados, ¿no? Porque eso es para lo que nos contratan los abogados. Evidentemente todo el tiempo está el tema moral, Ujú. pero si vienen con nosotros, pues vienen por un resultado, ¿no? No Claro. que vamos a pisotear esa moralidad, pero sí que sepan que si estamos tomando su caso, pues le vamos a dar resultado, ¿no? Claro. Platícame un poco sobre la especialidad. Muchas veces creo que ir a un abogado es como ir a un dentista. Vas Sí. primero con un dentista general y dices, no, pues yo no te voy a poner los brackets, ¿no? Dices, pero tú eres Ajá. el dentista. Pasa lo mismo con la abogacía, ¿no? Sí. En tu caso, ¿cuál es tu especialidad? ¿Cuál es lo que más te apasiona o lo que más se dedican en el despacho Guevara Ramos Abogados? Sí, mira, yo empecé con una maestría en Derecho Público. Ok. Y esa se conforma por una especialidad en una materia de derecho público como puede ser el derecho administrativo y también de obligaciones y contratos, ¿no? Entonces, eso hacía una maestría, luego hice una en privado, hice una especialidad en sociedades mercantiles, hice también una especialidad en litigio civil y mercantil, una maestría en Derecho de la Empresa, que creo yo que es a lo que nos dedicamos. Utilizamos el método del caso para analizar situaciones reales y en el que te das cuenta que no solamente existe una sola solución, sino que siempre hay una B y C para solucionar el mismo problema. Y pues algo que me apasiona mucho es la política. No vamos a hablar de política porque luego salimos peleados, sí, ¿no? Sí. Y entonces esa fue la última Tampoco maestría. de mi Atlas. Yo no debato con abogados porque son buenos debatiendo. Sí. Entonces de mi Atlas ni hablamos, ¿verdad? Por favor, no. Está bien. No ante los chivarmanos. No, me parece, excelente, súper importante conocer la formación. Creo que en todas las carreras es importante, pero sí creo que en la abogacía el tema de la hay que actualizarse. La actualización, ¿qué tanto cambia? ¿Qué tan frecuente cambia? Todos los años. Todos los años. O sea, a ver, han sonado mucho esta reforma fiscal. Uh-huh.
Si ustedes, a ver, a mí me hacía mucho ruido esta parte, cómo aparecían luego abogados expertos en criptomonedas cuando ya acaban de salir las criptomonedas, ¿no? En fintech. Pues el abogado todos los días se tiene que actualizar, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una base, pues las reformas nos obligan a estar actualizados. ¿Cómo te actualizas? Yo soy muy autodidacta, tenemos todo al alcance de la mano, también las redes funcionan muy bien. Y bueno, pues también los diplomados, ¿no? El viernes empezamos un diplomado en finanzas inmobiliarias. No digo que tengo TDA, porque ahora está de moda tener TDA, pero pues siempre hay que estar entrándole, porque esta parte humana que tú decías, Edgar, es bien importante. Si bien es cierto, yo tengo herramientas a la mano, como es el Internet, como es plataformas de derecho en las cuales me puedo actualizar, el yo meterme a un diplomado, etcétera, pues me hace relacionarme y entender que hay más personas también estudiando y capacitándose y que pueden ser un aliado más de Guevara Ramos Abogados, ¿no? Sí. Fíjate, Tocayo, me gustaría tocar el tema. Nosotros como agencia de creación de contenido estamos muy enfocados al management médico. Sí. Entonces, platicábamos el otro día en una conversación también que muchos de tus clientes pues están en el área de la salud. Tengo entendido que ahí Daniel tiene mucha especialización con toda la parte de la salud. Nos gustaría que nos platicaras un poquito. Gran parte de la gente que nos va a ver son médicos que a lo mejor están por egresar o que recién acaban de egresar, de cómo se puede blindar un médico al salir así que al mundo real. Ya terminaste tu especialidad, subespecialidad en donde la hayas hecho. Enfrentarse al mundo laboral real ya como consultorio privado, Sí. o como consulta privada. ¿Qué tiene que cuidar un médico? A ver, pues como los abogados, la reputación, ¿no? Primero que nada. Y a ver, los que van saliendo, pues igual que los abogados, ¿no? Pónganse a chambear en muchos lados, aprendan de todos y ya cuando van a emprender, pues otra vez, ¿no? Podemos hacerlo desde una figura civil, de una sociedad civil, podemos hacerlo como persona física y un ejemplo y a lo mejor un cliente que tienen por aquí, pues este médico tiene un hospital. Entonces, oye, pues desde constituir el hospital nosotros los acompañamos en toda la tramitología, si así nos confían, en constituir la empresa, en precisamente buscar las alternativas fiscales o exenciones o ventajas. También los acompañamos con el tema también de sindicatos, con el tema de los contratos laborales. ¿Qué les voy a recomendar? Pues primero que me digan qué van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿no? Claro. Entonces es un poquito como cuando te confiesas, pues dime... Dime tus pecados y yo te dime ayudo. Dime qué virtudes tienes y qué pecados piensas hacer, a ver cómo te ayudo. Perdón que te interrumpa, Edgar. El abogado es la única persona que te tiene que creer, aunque estés diciendo mentiras, ¿no? O sea, no te va a juzgar. Ni tu esposa ni tu esposo te va... Así es. Está de tu equipo. No, la parte del médico creo que también me gustaría también profundizar. El médico es un negocio, o sea, si el médico se equivoca con una mala praxis, pues puede perder todo, ¿no? A lo mejor, pues en este caso, pues te equivocas en algo y haces otra empresa de marketing, el otro nombre. Sí. Un médico, pues ya es el doctor fulano, ¿no? ¿Cómo protegerse o qué contratos o qué documentos legales respaldan la práctica que el paciente al final, al exponerse a una cirugía, está pues, en un riesgo de muerte latente, ¿no? Sí, a ver, ese riesgo es inminente y latente de todo médico. Ahí lo que sugerimos es que constituyan a lo mejor este vehículo que preste los servicios médicos y que contraten a este vehículo y no necesariamente al doctor, aunque el doctor sea el responsable, ¿no? Yeah. Siempre hay un responsable médico. Entonces, pues vamos a tratar también de cuidar a qué doctores vamos a contratar. Por supuesto, todos los que están en Neurema son recomendados. Recomendadísimo. No, pues primero obviamente cuidar la cédula, ¿no? Y cuidar el profesionalismo y la ética que llevan a cabo. Sí, pues pasa muchísimo. Nos toca ver casos de terror de médicos generales haciendo cirugía plástica, de todo, pero pues eso también, digo, es una irresponsabilidad y una falta legal, pero creo que tenemos que tener la cultura nosotros como consumidores de lo que sea, de investigar a quién le estás comprando, ¿no? Correcto. ¿Por qué nos gusta atender a doctores, estimado Edgar? No voy a decir la razón, pero mágicamente manejan mucho efectivo.
Sí. Entonces, Por alguna razón. sí. Entonces, ese efectivo también, pues hay que patrimonializarlo, acomodarlo, ¿no? Darle un sentido, Una estrategia. una estrategia jurídica y de negocio. Por eso también nos gusta atenderlo, ¿no? Claro. Hablamos mucho en el contenido que generamos en conjunto sobre los fideicomisos. Sí. Me gustaría explicarlo, pero un poquito más aterrizado para alguien que nunca ha escuchado la palabra fideicomiso. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante? ¿Para quién es? Ahora sí que nos platiques un poquito más de estos servicios, porque bueno, el tema legal pues es importante, pero no lo entendemos hasta que lo necesitamos. Entonces, platícanos en temas simples. Con todo gusto, Edgar. Mira, un fideicomiso es una figura legal de plastilina, Ok. ¿no? Que la puedes hacer a la manera del negocio. Puedes hacer el símil con una empresa, ¿no? Que va a haber socios, acá se llaman fideicomitentes. Ok. Va a haber beneficiarios, que acá se llaman fideicomisarios, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo que en una llamada de ayer, ¿no? Un cliente tiene un terreno bastante grande, bueno, su mamá lo tiene bastante grande, el terreno, y pues está emproblemado y es el hijo el que va a resolver ese problema de ese terreno, ¿no? Y entonces lo que le decimos es, oye, pues si tú te esperas a que tu mamá se muera y recibas ese terreno, pues mejor súbelo en un fideicomiso sucesorio patrimonial, porque subirlo ahí nadie lo va en vida a impugnar. Pero si lo dejas para un testamento, o sea, pues todos los que estén detrás de ese terrenito, pues van a impugnar ese testamento y a lo mejor no te cae. ¿A un testamento se puede impugnar? Por supuesto que sí. Ok, creo que sí. Entonces, oye, en el testamento me dejó ese terrenito a mí. Ah, está bien. Nomás que tu mamá ya no está en vida, ya no puede decir misa, porque ya está, pasó a mejor vida. Y entonces, un fideicomiso al subir este terreno, pues está protegido precisamente de ese tema de impugnación. ¿Por qué? Porque en vida lo subí y el objeto y fin último de ese fideicomiso es que ese hijo reciba ese terreno al fallecimiento. Ahí y queda nadie blindado. podrá impugnar. Ahí ya queda blindado. Así es, ¿no? ¿Cómo se impugna un testamento? ¿Qué debo de tener cuidado? O sea, A aparte ver, de hacer un fideicomiso, pues. Sí, el testamento es una de los actos más solemnes. Eso significa que tiene que seguir ciertos requisitos legales. Si uno de esos requisitos no se siguió, se puede impugnar, ¿no? Ya. Ok. O puede decir el heredero, ¿y sabes qué? Pues mi mamá pues estaba mal de sus facultades mentales cuando hizo ese testamento. Y se puede alegar de... Y puede decir, hay una nulidad de ese testamento, y entonces pues aquellos que se sientan con derecho pueden entrarle al baile, ¿no? Ok. Ok. No, pues creo que es muy importante. El otro día un contenido de los que generamos me gustó mucho de el tema de el que dona al hijo, pero el hijo muere antes. Sí. Platícanos esa parte también. Creo que uno asume por la biología y por el Sí. ciclo de la vida que Sí. pues Los papás se van los primero. papás se van primero, pero ¿cómo también protegerte? O sea, si a lo mejor tu hijo se muere, fallece antes, pues ¿dónde dejas tu patrimonio? Sí, precisamente era un cliente, precisamente doctor, muy famoso, hizo mucha riqueza, y entonces pues esa riqueza le iba acomodando en bienes inmuebles, pero los ponía a nombre de su papá Ah. y de su mamá, y constituyeron un fideicomiso, ¿no? Ok. Pero él pues no esperaba morirse antes que los papás. Y entonces sí se murió antes que los papás, y pues la esposa y los hijos Quedaron. pues se quedaron sin esos bienes que el papá o el doctor había generado para su familia. Y los papás ya no... No, y los papás pues hicieron... Son nuestros. O sea, fueron malamente asesorados y no, pues ¿para qué se los vas Ya a son dar? tuyos. Son tuyos ahí. Entonces pues fue un tema familiar que se pudo haber evitado con una mejor planeación de ese Claro. fideicomiso, ¿no? Así es caso de terror. Sí, pues una historia de terror, pues todo el mundo asume, ¿no? La biología. Pues es mi mamá, mi papá. Sí. Ya. No, pues este es un tema súper, súper complejo. La verdad es que, como te comentaba, es algo que creo que como emprendedores, como empresarios, deberíamos de estar mucho más informados. Y muchas veces la información no solo es el consumir contenidos o todo así, sino el tener un abogado de planta que pudiera gestionar todo eso. Cuéntanos un poquito, Tocayo, cuando tú trabajas con una empresa como de base, de planta, a lo mejor ya sea con un fee o una iguala mensual, ¿qué puedo estar protegido como empresa? ¿Qué alcances puede darme ese servicio? Sí, gracias. Básicamente cuando trabajamos bajo el esquema de iguala, son tres cosas las que
de cajón les vendemos, ¿no? La materia civil, la materia mercantil y la materia laboral. Que desmenuzado en términos... Sí, generales, vamos a ver. Entonces, en el tema civil, si esa sociedad tiene una sociedad civil, entonces te voy a ayudar a hacer las asambleas para la toma de decisiones, las voy a protocolizar, las voy a registrar. En el tema mercantil, te voy a ayudar a hacer los contratos con proveeduría, con aquellas personas que tengas precisamente una relación mercantil, le vamos a poner pues ese documento para que el día de mañana pues pasa cualquier cosa y las reglas están claras. Y en lo laboral, pues, oye, vamos a hacer este reglamento de trabajo, córreme este cuate, contrátamelo, pues viene del extranjero, hazme el trámite ante la secretaría para poder contratar a un extranjero. Pues es acompañarlo en toda la necesidad corporativa y empresarial de la empresa, ¿no? Claro. Me gustaría que toquemos un poquito el tema de los socios, ¿no? Creo Sí. que muchos emprendimientos o empresas de colegas que yo he visto no fracasan porque el negocio no les esté dando, fracasan porque se pelearon los socios, ¿no? Y creo que pocos tienen constituido una sociedad. Sí. ¿Qué debe tomar en cuenta, digamos, Beto y yo vamos a constituir una sociedad, qué puntos deberíamos poner sobre la mesa para ya acercarnos a un abogado y llegar pues con herramientas de, oye, necesito esto? Sí, aquí vamos muy de la mano también caminando con el contador, ¿no? O sea, primeramente sería, oye, a ver, va a ser una sociedad de personas o de capitales, ¿no? Okay. Entonces, si lo importante es el dinero, bueno, pues échale el dinero y alguien más va a hacer rendir ese dinero. Si lo importante son las personas, entonces estamos ante una sociedad civil, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir que tú eres especialista en estos temas y tú te vas a encargar de estos otros temas, ¿no? O sea, tener las reglas claras. O sea, a mí me platican, esto es como queremos trabajar y yo le doy esa estructura legal que necesitas, así como ustedes pues, lo rebotamos, ¿no? Oye, ahí te va, este es el primer draft de lo que creo yo que debería funcionar o que ustedes me platicaron y a partir de eso empezamos a construir. Puede ser en dos vías. Podemos hacer unos estatutos muy elaborados que no los recomiendo o podemos hacer unos estatutos de base, de cajón, para que jurídicamente funcione tu negocio y los estatutos parasociales, es decir, los acuerdos entre socios en el cual vamos a ir más allá de lo que dicen los estatutos. Y se puede ir modificando, ¿no? Porque creo que el flujo natural de un negocio es que a lo mejor tú crees que va a ser así, pero conforme avanza, ya no fueron las responsabilidades que acordamos en esta sociedad, ¿no? Así es, y esa es la ventaja de tenerlo en un contrato privado, que no tienes que pasar otra vez por notaría pública y protocolizar, ¿no? Y ahí los vas dejando, pero sí, pues necesitas a alguien que esté pues viendo estos validadores, o mira, ya cumplió, no cumplió, cómo vamos, ¿no? Es decir, nosotros en Guevara Ramos Abogados, por lo menos un lunes a las 8:30 de la mañana, pues revisamos todos aquellos cosas que están en el tintero, en el pendiente, y pues día a día vas modificando, ¿no? ¿Has identificado errores comunes ahora? Así que en toda tu experiencia que dices, oye, ¿esto por qué sucede Sí, tanto? a ver, nosotros siempre decimos jurisdicción y competencia, es decir, ¿dónde nos vamos a pelear? Pues siempre pónganla aquí en Guadalajara, ¿no? Okay. Un domicilio, ¿dónde te voy a ir a buscar y te voy a notificar? Pues pongan también un domicilio aquí en Guadalajara cuando vayas a contratar, porque ya nos pasó, ¿no? Oye, ve y notifica a la Ciudad de México. Tienes que volar. Sí, y entonces en materia judicial... Perdón, a una persona. A una persona o a un proveedor, precisamente cuando yo... ¿Qué más? Las comunicaciones. Oye, ¿cómo van a ser esas comunicaciones importantes por correo, por WhatsApp? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Revisar el tema de los poderes, ¿no? Oye, ¿con quién estás contratando? ¿Tiene los poderes correctos? O sea, es una vía... que te puede funcionar, pero la inteligencia artificial, por ejemplo, utilizan, oye, va el contrato, ¿no? Y entonces creen que con eso ya basta, pues, ¿no? Entonces, estos temas sí hay que cuidarlos. A mí me gustan mucho las declaraciones, no sé si lo vieron ustedes, también los antecedentes, ¿no? Oye, ¿cómo contratamos? ¿Cómo llegamos a estar aquí? Vamos a contar la historia, ¿no? O sea, ¿quién me presentó? ¿Quién me dirige? ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ahí dejas el antecedente y en las declaraciones qué es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, cuidar antecedentes, cuidar declaraciones, cuidar jurisdicción y competencia, cuidar las comunicaciones, cómo nos vamos a dirigir tú y yo para que el día de mañana pues podamos presentar, si quieres, un WhatsApp, un correo como prueba de aquello que contratamos y nos acordamos o acordamos en este contrato que celebramos en tal fecha, ¿no?
Okay. Hace ratito mencionabas, Luis, el tema de los contratos privados. Uh-huh. Nos gustaría mucho desmenuzar, que hasta hace no mucho también platicábamos contigo y lo aprendimos, pero creo que es una confusión o una duda que tiene muy frecuentemente la gente, ¿no? O sea, ¿qué diferencia puedo encontrar entre un contrato privado y un contrato notariado? Sí. ¿Qué diferencias hay desde la estructura, desde el objetivo o la función que cumplen y también de lo económico? Bien, a ver, pues empecemos con lo económico. Vamos por lo que realmente importa. Sí. A ver, aquí vas a contratar al notario. Ajá. Normalmente los notarios no son los que directamente te atiende luego por ahí un abogado, ya lo pasan al protocolo y esa pasada del protocolo pues no te va a salir menos de 5 o 6 mil pesos, ¿no? Claro. Entonces, ventajas, le vas a dar fecha cierta, la figura del notariado o del corredor público, pues es un experto en derecho que también va a asesorar a las dos partes y que tiene que ser imparcial, ¿no? Okay. Esa sería, pues sí, me va a costar más caro, pero le voy a dar fecha cierta, es decir, voy a dejar claro que sucedió en algún momento, en esta fecha y ante la presencia de un notario. ¿Esa entidad, esta persona, revisa el contrato o es simplemente... Tendría que hacerlo, Oye, les falta esto, les falta... Pero esto. la realidad de las cosas es que con Como tanta carga de trabajo, lo único que hacen es, oye, pues generales, quién eres, te identificas. Y un contrato privado, pues te da esa facilidad de no tener que ir al notario, no pedir, o sea, sentarte pues con los abogados a negociarlo y son menos estructurados, pues, ¿no? Porque ahí no mete la cuchara el notario a opinar, sino son las partes las que llegan a ese acuerdo. ¿Sería menos imparcial? Pues no, más bien, a ver, es que hay veces que sí te recomiendo que vayamos con el notario y hay veces que no recomiendo o no hay necesidad de ir con el notario. Dependiendo de qué. Según el sapo, okay, la pedrada. Dice, ¿sabes qué? Vamos a defender 14 millones de dólares, pues vamos notariando. Sí, ¿no? sí, vamos a darle fecha cierta y acompañarnos del notario para que, pues, esto fue lo que quedó. A final de cuentas, en el tema de juicio, ¿la validez es muy similar? ¿O sí es mucha? Yo creo que sí, hay una ventaja clara que con el notario tienes estos requisitos de identificación, de huellas, de INE. Entonces, es un tema de seguridad jurídica. Ya, sí estás mucho más blindado. Sí, correcto. Ya. Independientemente, pues el contrato privado te protege, ¿no? O Sí, sea, sí. es una primera herramienta que al final, pues si tienes el caso, pues va a ser tu recurso para defender. Pues, sí, por eso hay que hacerlos muy, no muy elaborados, pero sí muy cuidando la parte de los antecedentes, las declaraciones y clausulado, pues hacerlo claro, o sea, legible, o sea, un poquito de law for dummies, ¿no? Sí. Derecho para tontos, ¿no? Así, para que sea claro al leerlo. Muy ¿no? específico, que un niño de 12 años pueda tenerlo claro. Así fue como Napoleón cuando manda a hacer el Código Civil en 1800, pues pide que precisamente sea un Código Civil que sea muy claro para el pueblo. Muy claro. Bueno, Tocayo, me gustaría tocar un tema también muy, muy importante. La mayoría, pues, a final de cuentas estamos en neófitos y mucha de la gente que de repente nos ve, pues pueden ser jóvenes que están buscando a futuro la carrera de la abogacía, que están buscando recorrer esta trayectoria que tú ya has caminado. Cuéntanos, me gustaría que nos digas un poquito, alguien que a lo mejor apenas va a empezar la carrera de Derecho y que está eligiendo este camino o está en la carrera de Derecho, ¿qué habilidades debería desarrollar? ¿Qué camino? ¿Qué recomendaciones? A lo mejor también ya incluso en un tema de prácticas social, práctica profesional. Cuéntanos un poquito. También tienes gente joven en tu despacho, entonces... Sí, a ver, nosotros por ahí echamos carrilla que ya decimos que ya no los hacen como antes, ¿no? ya ha cambiado, ¿no? Sí. A ver, nosotros, hace 25 años que yo era pasante, pues yo buscaba dónde podía aprender más, ¿no? Uh-huh. Y ahora te llegan los chavos y ¿cuánto me vas a pagar? ¿Dónde pagan más? Sí. Y entonces, pues la respuesta es, pues, ¿qué sabes hacer? Uh-huh. O sea, porque, pagas en este mundo de los servicios por lo que sabes hacer. Entonces, el consejo para los chavos es métanse donde van a aprender y cuando terminen de aprender, brínquense a otro lugar donde vayan a aprender más, porque al final eso se va a traducir en dinero. Uh-huh. Porque tú vas a llegar y tú vas a decir, yo soy competente en esto, en esto y en esto,
y he estado en estos lugares y tengo algo que ofrecer, ¿no? Sí. Entonces, pues inviértanle en gasolina, en estacionamiento, así pues cada quien platica cómo le va en la feria, pues, ¿no? Uno le metía eso para pasar por todos los lugares que te abrían la puerta, aprendes y terminaste de aprender, pues ahora el que sigue. Sí, pareciera ahora que la carrera es al revés, ¿no? Como quiero ganar el dinero primero y hacer un poco menos, pues nunca va a haber crecimiento. Y también depende de qué universidad vengan, ¿no? O sea, no es lo mismo los de la UP. ¿Cuál recomendamos? ¿ITESO o UP? A ver, ya llegamos, empezamos muy tranquilo, ¿no? Sí, esta formación, qué bueno. Mejor Chivas y Atlas. Ya a tu edad. A ver, tengo variaditos, o sea, tengo de la UDG, tengo de la UP, tengo del ITESO. Y tienen un perfil bien Univa marcado. También. Univa, bueno, también, mira ahí nuestro alma mater. ¿No? Entonces, sí, a ver, el perfil de la UDG es el del litigante, el del litesiano puede variar acá entre, pues acá muy hippie, más moralista. Muy de derechos humanos. Más teórico, tal vez. Sí, y el de la UP, pues es más de derecho de empresa, ¿no? Más fresón, más... con mejores preparados los de la UP, pero no necesariamente mejor trabajando. ¿Qué aptitudes debe tener un abogado? Creo que aparte de pues, el tema legal y todo lo que estudias, el abogado, pues yo lo que he visto con los abogados que conozco es que son unas personas excelentes al momento de hacer relaciones públicas. Sí. ¿Qué habilidades tú has desarrollado o has visto en los abogados exitosos a la par que sean importantes, ¿no? Para que estos pues, neófitos abogados desarrollen, no solo es saber la ley. Pues, a ver, primeramente sería no dejes de prepararte. Yo creo que siempre el consejo de los 20 a los 30 es estudia y viaja. Y luego ya a los 30, a los 40, pues si te quieres casar, búscate una buena mami, ¿no? Sí. Entonces, en aquella recomendación pues sería, a ver, fácil, muy autodidacta, ¿no? O sea, que sepa, pues con un panorama amplio, buscar soluciones, que efectivamente tenga esta posibilidad de relacionarse bien, ¿no? Que no le dé pena preguntar, llegar, ¿dónde está mi expediente? ¿Cómo me puedes ayudar? Que tenga este sentido de trato hacia el cliente. O sea, pues sí, el cliente siempre tiene la razón, pero bueno, también hay que asesorarlo. Entonces, pues que esté dispuesto también a aventarse unas buenas chingas para aprender, ¿no? Sí. Esta carrera es maratónica y después de 25 años en este medio, pues quizás te tardas como los doctores en llegar a un momento en el que te sientas pues realizado, ¿no? Como abogado. Y siempre en constante actualización, o sea, porque siempre nunca vas a dejar de... No paras, ¿no? Es como que, yo ya acabé y... Porque hay abogados que tienen cierto perfil y que saben resolver cosas que a lo mejor tú no sabes. Entonces, el meterte a diplomados y estar siempre ahí vigente, pues te ayuda a conocer y saber que hay gente que resuelve otras cosas que tú no resuelves, ¿no? Sí, el cliente siempre tiene la razón, pero no el conocimiento, y es ahí donde entran los especialistas, ¿no? Correcto. Sí. Digo, al tener una carrera exitosa, de vocación, de enfoque, creo que uno de los principales riesgos que corremos todos los profesionistas o lo que nos gusta la chamba, pues es el lograr un equilibrio, ¿no? Junto con el tema personal, con el tema espiritual, físico, con la familia sobre todo. ¿Cómo has llevado este tema, Luis? Sobre todo sé que tienes familia, sé que le dedicas, pero a lo mejor ¿qué consejo nos podrías dar para lograr este equilibrio de una forma congruente, ¿no? Gracias. Sí, de hecho, tengo un único tatuaje y es precisamente ese equilibrio, está en mi brazo derecho. Lo hice a los 30 años. Y bueno, pues ese equilibrio a los casi 45 se logra en casa, ¿no? Con una buena esposa, siendo un buen padre, disfrutando de los hijos. Esto mucho me lo recalcaban en la UP cuando yo tenía 20 años y yo no lo entendía. O sea, que te abrazaras de la familia. Y no lo entendía porque pues yo era un hijo y no era un papá. Claro. Entonces, para mí, el que me remacharan el tema de la familia y que ahí está pues el equilibrio y el balance que necesitas, eso es bien importante. La meditación en las mañanas y en la noche, por lo menos una vez al día, eso me ayuda mucho a encontrar mi equilibrio, el ejercicio, pero sobre todo estar con mis hijos, eso es lo que pues más me llena en esta vida. La brújula estabiliza todo. Correcto, y bueno, pues también, como lo dije hace rato, encontrarte una buena mami, ¿no?
Claro, es bien importante. Ahorita mencionaste el Luis de 20 años, Sí. que estaba en la UP. Nos gustaría que nos compartas uno o dos libros que leíste en estos otros 25 años o que has leído recientemente, que llegarías y le darías a Luis de 20 años. Sí, a ver, un poquito en el tema de emprendimiento. Hace rato platicaba yo con Edgar que si escuchábamos o si tenía esta costumbre de escuchar podcasts. Me gustan los podcasts, son muy entretenidos y muy valiosos la información. Yo creo que sería Haz lo que importa de Oso Traba, que lo leí en las vacaciones. También me gusta Diario para Padres Estoicos. Okay. ¿No? El estoicismo es algo que me gusta como filosofía de vida para encontrar precisamente el equilibrio, como dice el Mandalorian, el camino así es. Entonces, ¿y qué más tengo ahí en la cabecera? Pues otro de Oso Traba que me regalaron ahí en Navidad. Eso es lo que estoy leyendo. Pues en este emprendurismo y en estas ganas de salir a redes y hacerlo bien. Por eso contratas a profesionales como ustedes, ¿no? Entonces, básicamente esos serían los últimos libros que leímos y que les llevaría a mis 20. Este último también no hace mucho que lo terminé, está bien interesante. Se me fue ahorita, pero como ideas de cracks o algo así. Sí, tácticas de cracks. Está muy chido que ahí sí se mete mucho en el tema también familiar, ¿no? Sí. Sí, un poquito del cómo educar, del cómo transmitir, del cómo equilibrarse, que está muy interesante, que es un trabajo muy interesante que ha hecho Oso. Y bueno, tener un resumen de tanta gente exitosa y que todos concuerden con un tema de equilibrio está... Sí. Y a ver, ya a nuestros 45, pues también ya luego la perspectiva cambia y te empieza a cuidar, Sí. la alimentación, el ejercicio, las obras. Nosotros que vemos desde los 32, 33, ya nos estamos poniendo las Está bien, de cuidarnos un poco más. Sí, bueno, como empezamos hace ratito. Sí. Ya está bien aplicadísimo también. La verdad es que Pero que es justamente eso del equilibrio, o sea, porque si al ser un empresario, un emprendedor, lo que sea, si te caes tú, no, llega el momento en el que te quemas. Es inevitable el quemarte. No es posible estar a un ritmo sobresaturado. Tiene que llegar al punto en el que... El marecito toca y el marecito cura. Sí, lo voy a aplicar más. Me gustaría tocar un tema antes ya de ir cerrando un poco la charla, ¿no? Sí. Hablando de este tema de las sociedades y los fideicomisos. Una empresa, digamos, Beto y yo somos socios. Sí. Yo fallezco. Y mi parte, ¿quién se la queda? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿se puede heredar una participación como socio en una empresa? Sí, a ver, aquí entramos al tema del testamento y del no testamento, ¿no? Ante la falta de testamento, pues la ley te dice quién debería heredar esos bienes de ese negocio. En estricto sentido o en ley sería hacia abajo. Si abajo no hay nadie, es decir, si no hay hijos, pues tendrían que ser tus papás. Y también existe la libre testamentificación, que es que tú le puedes dejar a quien tú quieras. Entonces ahí la respuesta sería, oye, ¿dejaste testamento o no dejaste testamento? Entonces si dejaste testamento, primero lees el testamento. Si no dejaste el testamento, vas al Código Civil y dices papás o hijos, y ahí tendría que recibir, ¿no? Oye, que está la sociedad, es por acciones, pues ahí dices a quién le dejas las acciones. También regulamos esa parte, ¿no? Porque hay quien dice, oye, conllevan responsabilidades. Claro, y a ver, le pasó a alguien muy cercano a mí, fallece el esposo, ella era ama de casa, y pues, ¿para qué quieres una ama de casa en el negocio, no? Si el que funcionaba era pues el papá, ¿no? El marido, ¿no? Entonces llegan los socios y dicen, oye, ¿qué hago con la señora? Sí, o sea, le tienes que dar una parte pues legal, pero al final, pues, como decíamos, las acciones vienen por una responsabilidad. Sí, y ahí lo que haces es, pues, te vendo. Te vendo una parte. No, ahí está, tienes toda la razón, yo no hago lo mismo que el marido que ya no está, y pues ahí está el changarro, ¿no, compadre? Sí, creo que es algo, pues, valioso, ¿no? Que pocas veces uno se cuestiona porque, pues, uno cree que no se va a morir. No, yo creo que es bien importante, creo que es de las preguntas que más cuesta trabajo, pero de las más importantes, ¿no? Cuando ya dices... a ver, me muero hoy, ¿qué sigue, no? O sea, empiezas a acomodar tus cositas y le das un orden y comienzas a organizar todo con mayor tranquilidad, con mayor fluidez. Y creo que es algo que cualquier dueño de negocio debería tener claro, ¿no? El pensar que no vas a faltar, que no te vas a morir, que no te vas a pelear, que no te vas a cambiar de ciudad, que no vas a surgir una tragedia.
Sí. Una desgracia, que es muy estoico, ¿no? La desgracia siempre está latente y hay que estar preparados. Sí, a ver, estos temas se regulan en estatutos, en pactos parasociales. Ya lo hemos hecho para un cliente que precisamente, pues, si yo fallezco, la esposa tendrá que recibir por lo menos 5 veces la última facturación y continuará el negocio sin ella. Entonces, son temas ahí patrimoniales hacia futuro que el empresario, pues, que tiene esta empresa grande, pues ya los empieza a regular, ¿no? Los sugerimos también, ¿no? Sí, claro. Sí. Platícanos un poco ya para ir cerrando un poquito la entrevista sobre tu despacho. ¿Quién debe acercarse a ustedes? ¿Para quiénes son? Creo que lo valioso que es un abogado de tercera generación, pues te habla de no solamente el conocimiento y la trayectoria, Sí. sino de la responsabilidad que tienes de cuidar, ahora sí que un apellido, un legado. Sí, mi abuelo, mi padre, mis tíos, toda mi familia somos de abogados, ¿no? Por ahí nos echan carrilla y si porque somos demasiados, ¿no? Siempre te vas a encontrar un Ramos por ahí como socio o como aliado. Entonces, pues es bien importante cuidar tu reputación. Si tenemos 3 generaciones es porque hemos cumplido a cabalidad con esos servicios. Entonces nos gusta tomar asuntos complejos porque le podemos dar una solución al cliente que tal vez durante años. El año pasado resolvimos un asunto que tenía desde 1932. 32. Entonces, ahorita tenemos uno de 1985. Entonces, nos gustan los asuntos complejos, no nos gusta agarrar cualquier asunto. Entonces, si lo agarramos es porque lo podemos resolver, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Cómo te pueden encontrar? Platícanos tus redes. Sí. ¿Te contactan por sitio web, por WhatsApp? Tenemos un WhatsApp Business en las redes que lo pueden encontrar, pero Guevara Ramos Abogados lo puedes encontrar en TikTok. Hay que estar actualizados. Sí, pues, a ver, les voy a platicar por qué llegamos aquí. Bueno, la última vez que fui a una cena de networking, o sea, había como 300 personas. Pagaste una lana para ir a tomar cerveza y comer salchichas. Semanas. Bueno, mira. Y entonces, pues vas con 30 monos, les tienes que decir que eres el non plus ultra de los abogados y tienes 5 minutos para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué migramos a redes? Porque pues tienes un mayor alcance. Entonces, más bien que ellos se acerquen con nosotros a ver cuál es la necesidad. Y pues ahí estamos en Instagram, ahí estamos en TikTok, en Facebook, para lo que se ofrece. No, y la importancia de estar generando comunidad y de estar generando contenido pues que conecte, ¿no? O sea, es bien difícil a lo mejor en 5 minutos lograr el speech perfecto y que digan, no le cogí que tenía de otro servicio. Sí, en cambio ya estás ahí, que este video y este caso, vamos a analizar el estudio de caso de Harvard, mira, presentamos esta solución, y dices, bueno, este cuate sabe, ¿no? Sabe lo que hace. No, y al final creo que, bueno, el valor de dar la cara, ¿no? O sea, también generar contenido y salir hablando, pues, y luego no te traen. Voy a la cita y voy contigo, y pues si es el que me está viendo, y si es el que me está cuidando, y pues aquí está él, o sea, no es un logotipo así. Sí, a mí me inspiró también Michael Mogil. Ya. Se llama el libro The Game Change for the Lawyers o algo así. No lo he leído. Pues prácticamente te da como antes de llegar con ustedes, pues me quemé ahí ese libro también. Y te dice que te tienes que mostrar en redes como un experto, no en todo, sino específicamente en algo. Y entonces lo que nosotros decidimos es esta parte de pactos parasociales, de fideicomiso, del tema empresarial, pero sin duda pues tenemos experiencias en muchos otros temas de derecho. Ahora sí que pueden recibir a quien sabe, lo encaminan o lo acompañan. Y animarse que luego es bien complejo, ¿no? Sí. Luego uno está acostumbrado a realizar sus actividades en el campo, pero luego encienden la camarita y como que... Y luego te hacen memes, No te salen los contraexpertos de que no es cierto, de todo, pero pues esta bien es parte de la conversación. Entre más expertos salgan, mejor, más engagement tenemos, más alcance vamos a tener. Muy bien, pues tocayo, nos vamos a despedir. La verdad es que nos dio mucho gusto platicar contigo. Hemos tenido ahí ya entre trabajo y no y entre otras cosas, pues conocernos un poco. La verdad es que tanto Eder como yo, tanto Nearema, pues compartimos un poco de la filosofía de vida, compartimos un poco de los valores, y nos da mucho gusto siempre estar colaborando, estar conviviendo, estar aprendiendo de gente como tú, ¿no? Y gracias que nos acompañaste.
Muchas gracias por tu tiempo, sabemos que es muy valioso y pues por compartir con toda la audiencia nueva para que se acerquen. Vayan a Necesite. vayan a seguir a Guevara Ramos, para todos esos que no tengan problemas, espero, para los prevengan, y quien tenga, pues también. Gracias, Tocayo. Gracias, Edgar. No, pues ahí El estamos. espacio. Cuídense. Este fue un episodio más de Neófitos Podcast by Neorema. Si lo están escuchando por Spotify, los invitamos a verlo por YouTube como Neófitos Podcast by Neorema. Nos vemos en el siguiente.